Ya estamos. Entonces, lo que les había comentado es que esta ayudantía se iba a separar en varias partes. La primera es la parte de repaso, que en realidad es el primer problema. Y después seguimos con la parte de sistema diabático, casi toda la segunda parte hasta el problema 5. Y después nos tiramos con algunos problemas que pueden ser deducciones que a ustedes les pueden interesar de la parte 6 y 7. ¿Ya? Y al final van a encontrar un problema bonus que apareció también en pruebas pasadas y yo les recomiendo en realidad que traten de resolverlo. ¿Ok? Entonces, comencemos. ¿Cuántos vamos? 14. Ya, perfecto, vamos subiendo a poco. Yo voy a sacar la cámara para que no nos incomodemos. Ya, entonces, lo que yo les comentaba, problema 1, nos habla de la capacidad de calorífica a presión constante, o C sub P, de un sistema formado por un gas ideal, varía con la temperatura según la siguiente expresión, donde C sub P es en unidades de Joule sobre Kelvin, 20.17 más 0.3665 T. Si se fijan, C sub P varía con la temperatura, que es algo ya que trabajamos la última vez. Entonces nos dice calcule calor, trabajo, variación de energía interna y delta H para la temperatura, para cuando la temperatura aumente de 25 grados Celsius hasta 200 grados Celsius, a presión constante. Y luego repita el cálculo para un sistema considerando volumen constante. ¿Ya? Entonces tenemos dos casos. Vamos a anotar todo en nuestra pizarra. Tenemos que considerar que vamos a hacer un aumento de temperatura. Hasta los... hasta los 200 grados Celsius. Tenemos cuánto en nuestro C sub P. 20.17 más 0.3665 T. Entonces, considerando que, y con esto ya entramos de lleno en el problema, nuestro sistema está a P constante, vamos a tener que el calor Q, que lo vamos a llamar QP, que esto yo creo que ya lo vieron en la clase también, va a ser igual, o nosotros podemos demostrar que esto va a ser igual al valor de delta H. ¿Sí? Y el delta H va a ser los moles por el C sub P por el delta T, y esto integrado, por supuesto, entre los dos límites. ¿Ya? Ahora, considerando que la unidad de nuestro C sub P es de Joule sobre Kelvin, podemos considerar que todo esto va a ser considerando para un mol. ¿Ya? Entonces, con eso podemos eliminar los moles de acá. Entonces, vamos a seguir esta integral para calcular el calor y el delta H. Y aquí ya empezamos con la matemática. QP y el delta H van a ser la integral entre las dos temperaturas. Y esta la vamos a pasar a unidades de Kelvin, porque siempre tenemos que trabajar en Kelvin. 298 Kelvin y 473 Kelvin. Entre la temperatura 1 y la temperatura 2 del C sub P, 20.17 más 0.3665 T. Y todo esto con TT. Ustedes saben, por lo que ya habíamos visto en la última ayudantía, que esta integral la podemos separar y dar como 20.17 por la integral entre 1 y 2 de dt más 0.3665 por la integral de t a dt entre 1 y 2. ¿Cierto? ¿Hasta ahí van todos bien? Si no hay comentarios, ya, muchas gracias Isidora.
Seguimos resolviendo esto. Vamos a tener 20.17. La integral de t simplemente nos va a dar un delta t más la integral de t a dt nos va a dar t cuadrado sobre 2. Y esto por supuesto entre ambos puntos, entre 1 y 2. ¿Sí? Y con esto ya entramos solamente en la parte de meter los de la calculadora. Entonces tendríamos que el QP va a ser igual al delta H, 3529,75 más 24.000 725,0. ¿Ya? Si hacemos ese cálculo, tenemos que QP y el delta H van a ser iguales a 28.025 o 28.5 kilojoules. Ok. Yo en este caso no hice el análisis de las dimensiones, pero se los dejo como para que lo hagan ustedes en papel ya, porque aquí es un poco complicado hacerlo en pizarra de este estilo. Pero lo importante es que obtuvimos un delta H y un QP. Ahora, este QP es positivo. ¿Eso está correcto según lo que está ocurriendo en el sistema? Denme un segundo. Ya, perdón por eso. ¿Está bien entonces que sea un QP positivo? Veamos que hay en el chat. La pregunta en realidad es lógico que sea el valor de QP mayor a 0. Ya, la respuesta está bien. La respuesta es sí, está bien que sea positivo, pero no es por solamente la expansión. ¿Ya? Ya significa que le estamos entregando calor al sistema. Vamos a tomar un poco después la parte del QP igual al delta H, ¿ya? Pero me interesa primero pensar en la parte del calor. Concentremos solamente en el calor. El calor es positivo, pero ¿por qué? Porque el calor está, porque le estoy entregando calor al sistema. ¿Ya? Pero ¿cómo deducimos que le estamos entregando calor al sistema? Perfecto, esa es la respuesta. Como la temperatura está aumentando en este sistema que está a presión constante, nosotros tenemos que agregarle calor para que esa temperatura aumente, ¿ya? Esa es la respuesta. Súper bien. Ahora, Nicole, la parte de entalpía, QP es igual al delta H. Claro, el calor siempre va a ser igual al delta H, pero solamente en condiciones de presión constante. Ya hay una demostración para eso usando el primer principio y la expresión de entalpía. Y esto es lo que quiero decir. El delta H es una expresión que depende del delta E más un delta PV. Es como una forma de expresar la energía interna, pero considerando un factor de expansión o compresión del gas. ¿Ya? Usando eso y el primer principio de la termodinámica, U menos W, y considerando que esto va a ser solamente un gas que se está expandiendo o comprimiendo, nosotros podemos demostrar esta expresión. ¿Ya? Entonces, si nosotros hacemos el camino largo, el delta E, esa diferencial la podemos transformar en P por delta B más un V por delta P. Como el sistema está a presión constante,
nosotros lo que vamos a hacer es que esta diferencia es igual a 0. Y lo que vamos a hacer es reemplazar el delta E. Va. Entonces el delta H será igual a Q menos W más P por delta B. Como seguimos trabajando a presión constante, sabemos que el trabajo a presión constante es P por delta B. Por eso nos queda que delta H es igual a QP. ¿Ya? ¿Queda más claro por qué pasa eso, Nicole? Buenísimo. Entonces ya tenemos QP y tenemos delta H. Tenemos 2 por 1. Después es algo parecido. De hecho, juntamos entonces. Perfecto. Tenemos QP y tenemos delta H. ¿Ya? Nos faltaría el trabajo y el delta E. Vamos a ir por delta E, que es más sencillo. Ya y sigue una forma muy parecida al delta H. El delta E va a ser la integral del n por el c sub p por el delta t entre los dos estados. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Nosotros no conocemos el c sub b, pero hay una relación entre c sub b y c sub p que es súper importante. ¿Ya? Esta tienen que recordarla sí o sí para la prueba. Que c sub p menos c sub p siempre es igual a r. Ya que es algo que probablemente también vieron en clase, que, que es súper interesante la explicación física detrás de esto, ¿ya? Nosotros lo vamos a usar en este momento solamente para el cálculo matemático, pero después lo vamos a conversar un poquito más. De C sub P es igual entonces a C sub P menos R. Ahora, la pregunta es ¿qué R? Y en realidad el R que corresponde a la unidad de C sub P que estamos usando. Como estamos usando un C sub P en joules, vamos a usar un R también en joules. Entonces C sub B va a ser los 20,17 más 0,3665 T menos 8,31. ¿Sí? Tenemos que el sub B entonces es 11,86 más 0,3665 T. Y si hacemos la misma integral, vamos a calcular cuánto vale el delta E, ¿sí? Usando el mismo método que usamos para el delta H. Y de esa forma vamos a obtener que el delta E es 26,80 kilojoules. Y a partir de esto vamos a tener el trabajo como del primer principio de la termodinámica, que sería el delta E, perdón, nada que ver, sería el calor menos el delta E. Ahí está. Y ahí obtienen que el calor de este proceso a presión constante va a ser igual a 1,45 kilojoules. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? ¿Todo claro? Perfecto. Si está todo claro, entonces yo les dejo a ustedes para que ahora hagan la segunda parte de este problema. De la segunda parte voy a dejar de compartir esto. Lo que nos indica es hacer este mismo cálculo, hacer este mismo trabajo, de calcular delta E, el calor y delta H, pero considerando el sistema volumen constante. ¿Ya? No es complicado, pero quiero que le dé una vuelta, ¿ya? Así que vamos a dar 5 minutos hasta las 10:22 para que traten de hacerlo, ¿ok?
Cualquier duda igual me escriben en el chat o usan el micrófono, no hay ningún problema. Yo estoy atento a cualquier cosa.
Ya, volvimos. ¿Alguien tiene algún resultado? ¿Siguen ahí? Ya, perfecto, súper bien. ¿Y el delta H? Ya el delta H te dio lo mismo que el anterior. Perfecto. Eh, ¿Y si ahora, cómo calculaste el trabajo? Voy a aprender mejor el micrófono. Mucho mejor. El trabajo lo calculé con la fórmula de la integral de la presión por la diferencial de volumen, pero como el volumen constante, la diferencial de volumen debería ser cero. Perfecto. Como esto es cero, entonces nos daría que el trabajo es cero. Súper bien. Siempre para un trabajo en un proceso isotórico, esto va a ser cero. Cuando trabajamos con ecuaciones de compresión. Súper. Para los otros dos, Bueno, como el trabajo es cero, el delta E tiene que ser igual al Q, que en este caso sería el QB. Y perfecto. eso debería ser igual a la integral de la capacidad calorífica a volumen constante por la diferencial de T. Buenísimo. Súper bien. ¿Ya? ¿Y el delta H? El delta H se calculaba igual que era diferencial de la capacidad calorífica a presión constante por la diferencial de T. Buenísimo. Ya, aquí hay otras cosas que estuvieron súper buenas. Muchas gracias, Isidora. ¿Ya? De nada. Lo primero, súper bien, que en el isocórico lo más fácil que podemos calcular es el trabajo. Siempre tienen que identificar cuando en un proceso algo es cero. El proceso isocórico, como el volumen se mantiene constante, no hay expansión ni compresión. Entonces el trabajo asociado a eso siempre va a ser cero. Esto está súper bueno. Eso nos deja con el primer principio de la termodinámica, delta S igual a Q menos W, pero el W es cero. Lo que nos deja solamente con el calor QB. ¿Ya? Y esto lo podemos calcular de la forma que Isidora dijo. La integral entre los dos estados de N sub B por delta T. El delta H de la misma forma que en el caso anterior. Ahora, ojo con esto. Si se fijan en ambos casos, delta E y delta H se mantienen constantes. ¿Sí? Y eso es porque ambos son funciones de estado. Seguimos yendo desde los mismos intervalos de temperatura. Entonces podemos considerar que delta E1, por así decirlo, y va a ser igual al delta E2. Sí, lo mismo para el delta H. Pero no así con el trabajo, por ejemplo, con el trabajo 1 es distinto que el trabajo en 2. ¿Ya? Recuerden, funciones de estado y funciones del recorrido. ¿Sí? Y de esa forma ustedes pueden decir, claro, como delta H y delta E son funciones de estado, van a ser iguales que las acá en la parte de presión constante, pero a diferencia, el trabajo y el calor van a ser distintos. Y eso es como lo que tienen que hacer. ¿Dudas con eso? Parece que no hay duda, así que continuamos. Entonces, vamos con la parte de adiabático, que la última vez lo hablamos como muy brevemente, pero ahora quiero que ya hagamos varios problemas con respecto a esto. Un sistema que es adiabático, sí o sí vamos a considerar que el calor que hay entre las paredes del sistema va a ser igual a cero.
El sistema nunca va a intercambiar calor con el alrededor. ¿Ya? Y esto nos da hartas cosas que considerar. Y la primera de estas es respecto al primer principio de la termodinámica, donde el trabajo, perdón, el calor menos el trabajo, nosotros considerando que el calor es cero, entonces vamos a tener que el trabajo siempre va a ser igual a menos la energía interna. Y esto da una conclusión súper importante, que es que un sistema que, por ejemplo, se expande de manera diabática, necesariamente va a reducir su energía interna para poder desarrollar esta expansión. Repito, un sistema que se expande en condiciones adiabáticas necesariamente va a disminuir su energía interna para llevar a cabo esta expansión. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. Para el caso de una compresión, viceversa. Si yo comprimo el sistema, necesariamente voy a aumentar su energía interna. ¿Ok? Eso que va a tener que ver, bueno, va a tener que ver cuando veamos los gráficos de presión versus volumen. Y ahora hay otra consideración importante, que la constante PV, si nosotros vamos de un estado 1 a un estado 2, condición adiabática, esta relación no se va a cumplir. Vamos a tener que adaptarla. Y al adaptarla, vamos a considerar que PV elevado a gamma es igual a una constante. ¿Sí? Entonces, si queremos sacar el estado, las variables de un estado 2 a partir de un estado 1, que se mueve por un sistema adiabático, vamos a considerar siempre fórmulas de este estilo. En realidad soy súper malo para estas fórmulas, pero les recomiendo aprenderse esta y aprenderse esta otra, que es que la temperatura por el volumen elevado a gamma menos 1 va a ser constante. Ahora, la pregunta lógica que sale de esto es ¿qué es gamma? Bueno, gamma es un factor que sale de la división de C sub P de C sub P. Entonces, acá tenemos harta información de cómo se mueve un sistema que es adiabático y entender cómo son sus variables con respecto a todo esto. ¿Ya? Ahora, antes de seguir avanzando con los problemas, si un sistema, como lo habíamos comentado en esta parte, se está expandiendo, significa que su energía interna se reduce. Si su energía interna se reduce, necesariamente va a implicar una disminución de su temperatura. Entonces, un sistema que se va a expandir necesariamente va a reducir su temperatura para expandirse. A diferencia de que el que se comprime. El que se comprime necesariamente va a aumentar su temperatura para poder llegar a ese estado. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí con lo que tenemos que tocar de adiabáticos para estos sistemas? Ya, buenísimo. Vamos entonces. Problema 2. El problema 2, ustedes lo tienen ahí, traten de leerlo. Dice, calcule la temperatura final de una muestra de argón, 12 gramos, que se expande reversible y adiabáticamente desde 1 decímetro cúbico a 273.15 Kelvin hasta 3 decímetros cúbicos. Esto se escucha muy bajo, pero ahí no sabría cómo cambiar esto. Hacerlo sin audífono, ¿ya? ¿Se escucha mejor o peor? Ya. Vamos a eso entonces. Entonces, lo que les decía, vamos a tener con 12 gramos, se expande y de manera diabática. Desde un volumen 1 de 1 decímetro cúbico, que eso es litro, ustedes ya saben que es 1 litro, y de una temperatura 1 de 273,15. Y pasamos a un volumen 2 de 3 litros. Entonces nos piden calcular cuánto es la temperatura 2.
¿Ok? Ahora, ¿esta temperatura 2 va a ser mayor o menor que la temperatura 1? Vamos a sacar una lógica primero de cómo se va a estar moviendo esto. Va a ser menor, ¿cierto? T1 necesariamente va a ser menor por lo que habíamos conversado antes. Entonces, lo que vamos a hacer es, considerando que este sistema se mueva diabáticamente, vamos a considerar que T por B elevado a gamma menos 1 del estado 1 va a ser igual al del estado 2. Ahora, ¿cuánto es gamma? Nosotros sabemos que gamma es igual a C sub P sobre C sub B. Sabemos que C sub P para un gas monoatómico es 5R medios y el C sub B de un monoatómico es 3R medios. Entonces gamma va a ser 5R medios sobre 3R medios. Por lo que eliminamos todo ese término. Y nos va a quedar que gamma es 1,66. Entonces eso lo vamos a reemplazar en la primera expresión, donde teníamos que el volumen 1 era 1 litro, perdón, la temperatura 1, los 273,15 por 1 litro, elevado a 1,66 menos 1, igual a T2 por los 3 litros, elevado a 1,66 menos 1 también. ¿Ya? Y resolviendo esto, vamos a tener que la T2 es igual a 132,3 kelvin. Ya. ¿De dónde sale esto? Quiero preguntar ahí en el chat. Esto es por una convención, ¿ya? Para distintos gases, dependiendo si es un gas monoatómico, si es diatómico o si es triatómico, se puede convenir que sus C sub P y sus C sub B van a tener estos valores, ¿ya? Bueno, va a haber uno para el mono, uno para el diatómico y otro para el triatómico, ¿sí? Les voy a mandar una tabla, o les voy a subir acá, en realidad una tabla con esos valores, pero son por una convención, ¿ya? Ahora, mejor la vamos a hacer al tiro, lo vamos a dejar claro acá. Un gas monoatómico, un diatómico y un triatómico. Van a tener un C sub P, y en realidad se podrían vender solamente el C sub P y con eso tienen el resto. En el caso del monoatómico, esto es 5R medios. En el caso del diatómico, esto sube a 7R medios. Y en el caso del triatómico, es 8R medios. Y el sople que el C sub B del monoatómico es 3R medios. ¿Cuánto es el C sub B del diatómico y del triatómico? Perfecto, esa es la respuesta, 5R medios y 6R medios. Y la respuesta a eso en realidad sale de la deducción que habíamos hecho antes, de que C sub P menos C sub B es igual a R.
¿Ya? Ahora, ¿qué me interesa de acá? ¿Por qué se da esta tendencia de que el C sub B aumenta a medida que es mono, trío, diatómico? ¿Por qué aumenta? Bueno, probablemente no sepan esta respuesta, pero esto tiene que ver con los grados de libertad. ¿Ya? Y es lógico, una molécula monoatómica probablemente solamente va a poder trasladarse, pero una molécula diatómica va a poder empezar a vibrar o rotar, y una molécula triatómica ya tiene mucho más, digamos, para tener más vibraciones y eh, más rotaciones y vibraciones. Ya por eso aumenta el C sub P. Si yo le entrego el mismo calor a un sistema monoatómico o a uno triatómico, ¿cuál va a aumentar más su energía interna? Y lógicamente debería ser el triatómico, porque tiene un C sub P menor. ¿Ya? Eso. Entonces, vamos de nuevo. No, ya terminamos el problema 2. ¿Dudas con eso? ¿O dudas hasta el momento? ¿Nada? Entonces seguimos. Problema 3. En la expansión adiabática de un mol de gas monoatómico ideal, desde una temperatura inicial de 25 grados Celsius, el trabajo efectuado contra el medio es de 1200 joules. Calcule calor, trabajo, energía interna y delta H. ¿Ya? Ese quiero que lo traten de trabajar ustedes. Es un problema cortito. No es complicado, pero es ya para que aplicamos la lógica también del proceso adiabático. ¿Ya? Son las 10:39, vamos a dar 3 minutos. Dejémoslo hasta 10:43, ¿ya? 10:43 para que trabajen en este problema y lo revisamos. Cualquier duda, de todas maneras me dicen.
Ya, volví, se me pasó el tiempo. Eh, Mike te preguntaba por la respuesta de la ayudantía, probablemente la suba la próxima semana, porque estoy como apurado con otro examen, pero sí, en cuanto termine con eso, yo se la subo. Ahora, las respuestas de este problema. Maite también que está preguntando por la respuesta. ¿Cómo le fue con esta pregunta? Calor, trabajo, energía interna y el TH. Ya sabemos que hay uno que es el más fácil de todos, que sería el calor. Así que me interesa cómo le fue con el resto. El calor y el trabajo ya están. Calor es 0, trabajo 1200. Siempre pongan la de las unidades, que no se te olviden. ¿Qué pasó con el resto? Maite, por favor, si puedes con la respuesta de esto. Ya, para la siguiente traten de avanzar igual, o traten de, o al menos dime qué trataste de hacer, o en qué quedaste corta. Bueno, ¿alguien entonces con la respuesta del delta I y delta H? Ya, perfecto, delta E va a ser menos 1200 joules, porque sabemos que delta E va a ser igual a menos el trabajo en un sistema adiabático. Y para el delta H, ¿alguien pudo sacarlo? Ya con la integral de C sub P por delta T. ¿Cuánto es delta T, Raúl? Porque para eso nos faltaría esa parte. Porque claro, es la integral de C sub P por el delta T. Pero nos faltaría conocer cuánto es delta T. Bueno, el delta T de todas maneras lo pueden calcular a partir del delta E. Pero yo les recomiendo otro método. Sabemos que el delta E va a ser igual al n C sub B por delta T, considerando que el C sub B no varía con la temperatura, y que el delta H va a ser n por C sub P por delta T. A partir de esto sabemos que el delta T va a ser igual al delta E sobre n C sub B, y este va a ser igual al delta H por n C sub P. Eliminamos los moles y nos va a quedar que el delta H va a ser igual al C sub P por el C sub P por el delta E. ¿Sí? Y con eso ustedes pueden saber cuánto vale el delta H, que sería en este caso menos 1902 joules. ¿Ok? ¿Dudas con eso?
¿No? Entonces seguimos. Bueno, este lo hicieron ustedes. El siguiente lo hago yo. Problema 4. Y en el problema 4 tenemos chuta, que como dejé compartir ese. Ah, no, pero lo tengo acá. El valor del delta H es menos 1992 joules. Ahora, la pregunta de si ahora es buena. ¿Esa relación de delta I y delta H se puede hacer solo en sistemas adiabáticos o en todos los sistemas? Me gustaría decir que se puede aplicar a todos. El tema es que se me escapa también el sistema isotérmico. Donde el isotérmico igual, como no vamos a tener el delta T, delta I y delta H van a ser iguales. Pero claro, al ser funciones de estado podríamos hacer la misma relación. ¿Ya? El único cuidado que hay que tener, es cuando C sub B y C sub P varían con la temperatura. Ya por eso no quiero dejárselos como fórmula que se aplica para todo. Ya son más bien deducciones que recomiendo hacer Isidora. Ahora, Mike te pregunta también, ¿el anterior era usando la tabla monoatómico, usando C sub B y C sub P? Sí. Como es C sub B y C sub P, podemos asumir, como es un gas monoatómico, podemos asumir su C sub B y su C sub P. C sub P como 5 R medios y C sub B como 3 R medios. ¿Sí? ¿Con eso quedan claras las otras dos dudas? Ya, buenísimo. ¿Y Franco? Bueno, Franco preguntaba cuánto daba. La respuesta era menos 1992 joules. Ahora si avanzamos, problema 4. Problema 4 nos dice de 4 mol de oxígeno, originalmente a 20 decímetros cúbicos y 270 Kelvin, se somete a una expansión adiabática contra una presión constante de 600 torr, hasta que el volumen ha incrementado en un factor de 3. Calcule el calor, el trabajo, el delta T, delta E y delta H. Entonces, esto es siguiendo lo mismo que hemos hecho hasta el momento, donde vamos a usar 4 mol de O2. Sabemos entonces su C sub P y su C sub B, desde un volumen 1 de 20 litros y una temperatura 1 de 270, que ya está en Kelvin. Y vamos a pasar a un estado 2 que va a ser 3 veces su volumen 1. Entonces nos interesaría saber cuánto es la temperatura 2. Sabemos que es una expansión, así que T2 va a ser menor que T1, necesariamente. Y podemos calcular T2 a partir de esta función de estado para el sistema adiabático. Entonces sabemos que gamma va a ser igual a 7 R medios sobre 5 R medios, debido a que es un gas diatómico. Y eso les va a dar 1,4. Si reemplazamos eso acá, vamos a obtener que la temperatura 2 va a ser igual a 173,9. Ahí ustedes pueden calcularlo después. Donde el delta T es 173,9 entonces, menos los 270.
y les debería dar menos 96,1 Kelvin. Y ahora usando esto, podemos calcular cuánto es el delta H, como un n por C sub P por delta T, y el delta E como un n por C sub P por delta T. Y finalmente, el único que nos faltaría es el valor del trabajo, pero esto es menos delta E. Como es una expansión, vamos a obtener un valor positivo. ¿Sí? Y es siguiendo la misma lógica de lo que hicimos anteriormente. Sabemos que es un sistema diabático, entonces nuestro primer paso es identificar el segundo estado a partir de las ecuaciones del sistema diabático considerando gamma. Sabiendo entonces que el oxígeno es un diatómico, podemos considerar cuánto es su sub P y su sub B, y a partir de eso obtener gamma. Con eso calculamos la temperatura 2 y nos vamos al cálculo de delta T, que solamente va a ser la resta, delta H y delta E, como la... Uy, aquí me equivoqué. C sub P y C sub B. Donde el delta H, por supuesto, va a tener un módulo mayor que el de delta E, y el trabajo va a ser igual a menos delta E por primer principio de la termodinámica. ¿Ya? ¿Dudas con respecto a eso? Perfecto. Entonces, seguimos. Vamos al problema. Problema 5. Yo hice el anterior, este les toca a ustedes. Problema 5. Un neumático de automóvil. En un neumático de automóvil tenemos 22,4 litros de aire a temperatura ambiente y una presión de 2 atmósferas. Y dejamos expandir el gas hasta igualar la presión exterior de una atmósfera. Demuestre que es menor el trabajo realizado si la expansión se realiza de manera diabática en vez de isotérmica. Argumente el porqué de esto. Para este caso, chicos, asuman que se trabaja con un mol, ¿ya? Eso, trabajen con esto y después lo conversamos. Igual que antes, 5 minutos, volvemos a las 11:02.
Ya, volvimos. ¿Cómo les fue? ¿Cuántos sacaron en este resultado? ¿O qué es lo que hicieron? Vamos con el fácil. Primero, ¿cuánto es la temperatura 2? La temperatura que llega al sistema. ¿Están ahí? No lo sé. Tú dime. Ahora lo que tenemos que pensar siempre es si el sistema se está expandiendo o comprimiendo. En este caso, como la presión está disminuyendo, lo más lógico sería pensar que el sistema se está expandiendo, ¿cierto? Y en base a eso, si es una expansión, entonces la temperatura final debería ser menor que la temperatura 1. Pero en el caso siempre adiabático, ¿ya? En el isotérmico sabemos que la temperatura se va a mantener. Ahora, vamos con la parte sencilla. Para un mol, ¿cuánto les dio el trabajo isotérmico? Ya, ya es igual al calor, perfecto. Pero nosotros en la primera parte, en la primera ayudantía, habíamos visto algo importante, que esto era igual a la integral de P de V, ¿cierto? Y que ese trabajo lo podemos reemplazar como la integral de nRT sobre P a de P, ¿sí? Perdón, nada que ver el dp. Estoy spoileando. De B a B. Si nosotros integrábamos eso, teníamos que esto es igual a nRT y el logaritmo del B2 sobre B1. Entonces el trabajo podemos igualarlo a nRT y el logaritmo de P1 sobre P2. Porque podemos usar ley de Boyle ya que estamos usando un caso isotérmico. Y con eso podríamos tener cuánto es el trabajo en la parte isotérmica. Para la parte diabática es lo mismo que hemos trabajado todo el rato, sacando que el trabajo va a ser igual a menos delta E. Esto es menos C sub B por delta T. Nos quedaría solamente calcular cuánto es la temperatura 2 y para eso tenemos que usar las ecuaciones de estado de una transición adiabática. Donde esto va a ser B1 sobre B2 elevado a gamma menos 1
por T1. Y P2 es una atmósfera y P1 es 2 atmósferas, sí, porque eso nos dice el enunciado, nos dice que vamos desde 2 atmósferas hasta 1 atmósfera. ¿Ya? Lo que me interesa es que sepan cómo plantear esto. El resto es solamente meter números en la calculadora, que esa es la parte fácil en realidad. ¿Ya? Lo importante es saber las deducciones de dónde sacar esto. Recordar, claro, el sistema que era isotérmico, teníamos esta relación del primer principio, y sabíamos que el trabajo lo calculábamos de esta forma. Como es un gas ideal, la presión la reemplazamos con la ecuación de estado. Y al integrar todo esto, dependiendo solo del volumen, vamos a tener esta expresión. Ahora los volúmenes yo no los conozco, pero sí conozco la relación con las presiones. Entonces, de todas maneras, podemos calcular cuánto es el trabajo. Para el caso diabático, ya esto es un poco repetitivo, pero es lo mismo que hemos hecho todo el rato. Sabemos que el trabajo va a ser igual a menos la energía interna, para eso necesitamos saber cuánto es la temperatura. ¿Sí? Y para eso vamos a usar esta expresión. Ahora, una pregunta interesante es cuánto es el C sub B, cuánto es gamma y cuánto es el C sub P. ¿Sí? ¿Qué tipo de gas es? ¿Es monoatómico, diatómico, triatómico? ¿Qué piensan ustedes? Una mezcla ya. ¿Y qué tipo de gases tenemos en esa mezcla? Ya. ¿Debería ser diatómico? ¿Podría ser diatómico? Claro, podemos asumirlo como un gas diatómico. Si total tenemos como un 71% de nitrógeno, tenemos como un veintitanto por ciento, 21 o 23%, una cosa así de oxígeno, y de ahí tenemos otros gases, pero ya tenemos solo el 90% de un gas diatómico, así que podríamos considerarlo como un gas diatómico. Ya, una pequeña consideración para el aire. ¿Dudas con respecto a esto? Ya. Para esto, para la parte del gas, del cálculo adiabático, va a ser importante que sepamos el C sub B, el gamma y el C sub P del gas. Y para hacer eso tenemos que reconocer qué tipo de gas estamos manejando. Y nuestro problema nos dice que estamos tratando con aire. Ahora, el aire nosotros sabemos, y como varios comentaron en el chat, es una mezcla de gases. Una mezcla de gases de nitrógeno, de oxígeno, podemos incluir el dióxido de carbono, por ejemplo. Algunos dicen que tiene pequeñas concentraciones, qué sé yo, de helio, etc. Pero como mayoritariamente es nitrógeno y oxígeno, dos gases diatómicos, podemos asumir que el gas se va a comportar como un gas diatómico. ¿Ya? Por eso podemos asumir todas las consideraciones de un gas diatómico. El C sub P va a ser 7 medios de R, el C sub B va a ser 5 medios de R, y el gamma debería dar 1,4. ¿Ya? Ese es como el resumen. ¿Queda más claro, Nicole? Buenísimo. Este se suponía que lo habían hecho ustedes, así que el siguiente me toca a mí. Problema 6. Problema 6, este ya es más interesante y entra un poco con lo que conocen ustedes de estos factores. Dice, como V es función de estado dependiente de P y T, demuestra que la compresibilidad isotérmica y el coeficiente de expansión isobárica están relacionados mediante la siguiente expresión.
Yo le pregunté al profe César y me comentó que ustedes ya habían visto que era beta y kappa. Beta, ustedes saben que es 1 sobre b por dB a dt AP constante. Y kappa es igual a menos 1 sobre b por dB a dp AT constante. ¿Ya? Ahora nos piden demostrar que dB a dt, perdón, a dp, es igual a menos kappa a dt AP. Eso es el enunciado. Ahora, vamos a seguir lo que también nos está diciendo el enunciado. Sabemos que el volumen es una función de P y de T, y sabemos que además es una función de estado. ¿Sí? Como es función de estado, nosotros podemos considerar que el dB a dP a T por la segunda derivada respecto a la temperatura, AP es igual al dB a dt a P, y todo esto por la diferencia con respecto a la presión a temperatura constante. ¿Sí? Es lo mismo, pero con los órdenes cambiados. Eso lo habíamos comentado, y esto habíamos dicho que era cierto para una función de estado. ¿Sí? Por eso es importante mencionar esta parte. Ahora, esto de acá es esto de acá. Y esto de acá es esto de acá. ¿Sí? Entonces nosotros podemos determinar cuántos son esos valores. De B a dt a P es igual a B por beta, y de B a dP a T es igual a menos B por kappa. ¿Sí? Si reemplazamos ahora esto y esto en la expresión que tenemos acá, vamos a tener que va de B a beta sobre dP a T va a ser igual a menos de B a kappa sobre dt a P. ¿Ya? Eliminamos B y B. Y nos va a quedar esto. Que es básicamente la expresión que nosotros estábamos buscando. Lo importante acá es saber qué es beta y qué es kappa. Ya ahí con eso están todos listos. ¿Dudas con esto?
Parece que no también, ¿cierto? El último problema, lo vamos a dejar comentado antes de... Lo que dice es, demuestra la siguiente expresión, que la siguiente expresión se cumple para un gas ideal. De E a de B a T es igual a beta por T menos kappa por P, y todo eso sobre beta. Ahora, lo importante es saber las expresiones de beta y kappa, saber que estamos trabajando para un gas ideal. Entonces lo que tenemos que hacer es, como beta es 1 sobre B del de B a de T a P, nos quedaría calcular toda esta integral, perdón, toda esta derivada. ¿Sí? Eso es lo que deberíamos resolver con esto. Calculamos esa derivada y lo mismo para kappa. Y todo eso lo reemplazamos en esta expresión. ¿Sí? Y ahora ya para mostrar lo último. El bonus. Este es un problema que apareció en una prueba pasada. Dice, un mol de gas diatómico se comprime a partir de una atmósfera en 25 grados Celsius hasta alcanzar un estado final de 5 atmósferas y 25 grados Celsius, mediante 3 procesos diferentes, mecánicamente reversibles, en un sistema cerrado. Calentamiento isocórico seguido de enfriamiento isobárico, compresión isotérmica, y por una compresión adiabática seguida por un enfriamiento isocórico. Representar a través de un esquema PV el comportamiento de este gas para las distintas rutas, y calcular trabajo, calor, energía interna, delta H para las distintas rutas, y suponer constantes C sub B y C sub P con respecto a la temperatura. Entonces aquí hay un montón de información, porque básicamente les preguntan, calcúleme todo para todos los procesos. Tenemos un gas diatómico, tenemos un estado final y tenemos un estado inicial, y tenemos 3 procesos que incluyen isobárico, isocórico, isotérmico, adiabático y otro isocórico. ¿Sí? Entonces, están todos los procesos que uno debe manejar. Ya es un problema súper completo. Y calcule todo. Trabajo, calor, delta E, delta H. Ahora, como es diatómico, nosotros también sabemos cuánto es C sub B y C sub P, y además tenemos el gamma. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Es ser un poco más inteligente de lo que piden, y saber que delta E y delta H, como todos van del mismo estado inicial y final, van a ser todos iguales. Entonces ya tenemos 2 por 3, 6 valores de lo que nos están pidiendo, todos listos. Y nos quedaría solamente calcular los trabajos de cada uno de los procesos. ¿Ya? Así que ese les queda de tarea. Y con eso terminamos. ¿Dudas antes de irnos? ¿Nada? Bueno, entonces dejamos hasta acá. ¿Ya? Nos vemos, no sé cuándo, pero nos volveremos a ver. Así que eso. Sí, sí, Maite, cuando dice respecto a es constante respecto a la temperatura. Ya. Chao a todos, nos vemos.